hacer una reflexión importante sobre todo lo que implica estos actos donde el arpa y el joropo se instala en procesos de formalización y en procesos académicos. Es importante entonces dar un saludo a las autoridades, al Instituto de Patapatán del Meta y a todas las instituciones y personalidades que pueden, digamos, brindar esta posibilidad de que estos eventos se realicen de esta forma. La reflexión es importante hacerla en la medida en que la música llanera, que ha sido una música que se ha originado básicamente en el campo, digamos en la tradición oral, cómo esta música se ha involucrado en los aspectos de la discografía. Por lo tanto, su método de estudio no está en las partituras ni en los libros, sino está básicamente en el hacer performativo. Es un elemento muy importante, sobre todo también para los estudiantes que están acá, hacer esta reflexión en cómo la investigación sobre las músicas llaneras en el país se está incentivando, cómo los arpistas, los cuatristas, los cantantes, los bajistas se están involucrando también en los espacios que antes la música llanera no estaba. Me refiero a los colegios, me refiero a las universidades, me refiero a los posgrados y básicamente en los entornos culturales donde esta música había sido por mucho tiempo desconocida. Solamente aquí en el llano estaba muy centradita en esta región, y ya podemos decir que la música y el joropo hace parte fundamental y ha hecho parte fundamental de las músicas nacionales. Esta reflexión también cabe decirla porque antes la música nacional estaba dicha que era la música andina, que era el bambú, que era la música nacional. Después se dijo que era la cumbia, la música nacional, y resulta que todas son músicas nacionales. Y aquí hay un elemento muy importante, entonces es hablar de Colombia como un país diverso culturalmente. Entonces vamos a partir de ahí para saber que el joropo en esa instancia se instala como una música. Yo hablo mucho del mundo del joropo porque es que hablar de las músicas no es hablar solamente de las corcheas o hablar del sonido y hablar de las grabaciones, sino hablar de las músicas del joropo es hablar del mundo del joropo. Es decir, es un mundo completo. Es decir, todo lo que nos tiene alrededor de este entorno. Por ejemplo, es este mismo sitio, el pueblito llanero, que ilustra un poco lo que es un hato, lo que es básicamente todo ese origen de la música llanera a partir básicamente de las herencias andaluzas, de las herencias africanas, de las herencias indígenas, y cómo a partir de los jesuitas y a partir de todos estos instrumentos también se llegó a conformar entonces el arpa y el canto y los cantos de trabajo y los pasajes y los galerones y toda esta historia. Entonces allí esta configuración histórica nos parece importante que se tenga en cuenta para que los jóvenes de hoy no se sienten a tocar un instrumento solamente un gabán sin saber básicamente a qué corresponde, cuál es su historia, y fundamentalmente a sentir que hace parte de toda la cultura nacional. Esta es la introducción y la reflexión que quería hacer un poco a nombre de la investigación en la Universidad Distrital. Desarrollamos esta investigación sobre música llaneras, y bueno, y como se dijo también, pues fui ganador de una beca del ministerio para hacer un trabajo sobre los lenguajes del arte en Colombia, que básicamente se basó en entrevistas con el maestro David Parales como iniciador del arpa en Colombia, con el maestro Mario Tineo como expresión del lenguaje criollo, y con el maestro Darío Roballo como un arpista que es multifacético en sus estilos y en su técnica de tocar. Entonces yo me voy a permitir hacer una introducción muy breve sobre lo que implica una metodología de cómo se estudia los estilos del arpa llanera. No voy a decir muy hablar de los estilos porque los maestros van a hablar de los estilos del arpa llanera. Simplemente quiero hacer un boceto muy importante de cómo se llega a establecer este tipo de trabajos. Entonces, básicamente lo que se ha hecho es pensar, bueno, cuáles son, vamos a hablar del estilo. Aquí tenemos muchos arpistas, ¿no? El maestro Pedro, el maestro Fernando, el maestro Mario, el maestro Darío, que representan estilos. Y me parece importante decir que los estilos corresponden a épocas y corresponden a regiones, pero también los estilos se han formado a partir de los aportes individuales y colectivos. Entonces, primera reflexión, el joropo es una música que tiene hablantes, ¿cierto? O sea, el joropo es un lenguaje amplio y a su vez tiene sus hablantes, ¿sí? Cada arpista, cada bandolista, cada cantante es un hablante ¿de qué? De ese lenguaje del joropo. Todos somos hablantes del lenguaje del español, pero cada uno tiene una manera de expresarse. Entonces,
lo primero que vamos a mirar es cómo ese joropo se va constituyendo a partir de las herencias estilísticas. Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, en el caso del arpa en concreto, aunque sabemos que la música y el joropo, por ejemplo, en Colombia se hacía antes de que llegara el arpa, se hacía o se hace con los diapasones y los bandolines y las bandolas en Casanare y en el Meta también. El arpa estuvo en la colonia, a los jesuitas los expulsaron, el arpa un poco perdió su vigencia y volvió otra vez hacia 1955-60 con el maestro David Parales, pero a partir de allí se generó también un elemento muy importante. Mientras Colombia estaba en la época de la violencia liberal conservadora, ¿cierto? ¿Se acuerdan todos de esa época de la violencia, cierto? Venezuela estaba, digamos, en un transcurso de impulsar su música nacional como el joropo, como tal lo tienen, y en esa medida ya en Venezuela estaba desarrollado la discografía y estaban desarrolladas ciertos elementos importantes para que la música del arpa y del cuatro estuvieran presentes en los medios masivos. Es así como entonces en todas las entrevistas que he hecho a los arpistas hay una conclusión muy importante. Todos básicamente estuvieron al lado de esos procesos de las herencias estilísticas del Indio Figueredo en Venezuela, un arpista muy antiguo que fue, digamos, de los que sentó y formó y compuso varios de los golpes de la música llanera y fue, digamos, el padre de muchos de los artistas que después surgieron. Está también Juan Vicente Torrealba, a quien el maestro pues se le rinde un homenaje por su gran aporte y por su gran búsqueda estilística también en el arpa llanera. Ya sobre eso van a hablar los maestros, yo estoy haciendo un marco general de lo que es la investigación. Está el maestro Guillermo Hernández y Henry Rubio, básicamente como arpistas que también marcaron una pauta en su estilo y en la manera de componer las piezas, y Henry Rubio como un básicamente continuador y un recreador así de las músicas de Juan Vicente Torrealba. Omar Moreno, Eudes Álvarez, como artista básicamente del lenguaje criollo en Venezuela. Omar Moreno, pues lo conocemos todos por sus grabaciones con Nelson Morales y básicamente todo el aporte que él le dio a ese lenguaje básicamente sabanero, ¿no? La música sabanera que se llamaba en el llano. Eudes Álvarez, quien también ha aportado fundamentalmente todo lo que fue el lenguaje del bordoneo, de quien el maestro Mario Tinedo decía en una entrevista que de Pedro Castro y de Eudes él también retomó muchas cosas, como retomó también de la bandola, de ahí surge el bordoneo bandoleado, que después van a hablar sobre eso. Está el maestro Joséito Romero, quien también pues significó mucho para los artistas porque cambió de una manera, pues no radical, pero sí fundamental, el estilo del arpa, el estilo del arpa que básicamente se tocaba como con melodías muy en línea de escala melódica. El maestro Joséito la puso en la córdica, la puso básicamente en los bordoneos e introdujo también muchos de las músicas mirandinas en el joropo. Lo veíamos ayer y hablábamos, entonces el maestro Joséito fue un aporte importante en el lenguaje del arpa. Bien, vienen otros ya más recientes, José Archila, el maestro Carlos Orozco, es decir, 1000 personas que ya están en un banco dando la diversidad y el lenguaje básicamente de este instrumento. Bien. El otro aspecto entonces que se toma como elemento clave, como metodología de trabajo, es pensar que las músicas y los lenguajes se arman de la norma individual y la norma colectiva. ¿Qué es la norma colectiva? Fundamentalmente es ese lenguaje que tiene la música, los acordes de un golpe de 6 por derecho, que tiene básicamente los 3 acordes, esa es la norma colectiva. O sea, nadie puede, en cierto sentido, nadie ha cambiado esta norma colectiva de tocar un 6 por derecho. ¿Sí? Tocar un zumba que zumba tiene la misma estructura armónica. Entonces decimos que ese es como algo que está ahí, eso básicamente es lo que soporta una música. Pero a la vez de estar en esa norma colectiva que es el joropo y los acordes, ¿cierto? Y la quirpa, etc., también entonces están las personas que hacen aportes a ese lenguaje. Entonces vemos que el maestro David Parales toca su 6 paraleado, yo tengo esa grabación muy interesante, toca su estilo en el 6 por derecho. El maestro Darío toca su estilo en el 6 por derecho, el maestro Pedro toca su estilo en el 6 por derecho. El maestro William Castro toca su estilo en el 6 por derecho. El maestro Abdul Farfán, a quien pido un aplauso al maestro Abdul Farfán, que se encuentra... Cada uno tiene sus maneras particulares de expresar un lenguaje.
Entonces, esa relación entre la norma individual y la norma colectiva es lo que va produciendo el desarrollo de la música. ¿Qué quiere decir eso? Lo que antes era solamente el aporte de una persona que hacía sus pinitos por ahí, después se vuelve en norma colectiva, ¿sí? Cuando Joséito Romero inició su bordoneo y inició sus introducciones de músicas mirandinas al joropo, eso antes no existía, y resulta que después ya todos los arpistas tocaban esas introducciones, entonces se volvió norma colectiva. ¿Sí? Cuando el maestro Carlos Orozco introdujo su bordoneo de metralleta, antes no se tocaba, ahora todos los artistas tocan metralleta, se volvió norma colectiva del joropo. Esto para explicar un poco esa interacción entre lo que es la norma individual y la norma colectiva, para expresar básicamente cómo se estudia este tipo de música. Bien, para terminar, entonces también me voy a referir muy general, porque repito, lo van a hacer los maestros idóneos acá, sobre cuáles son los conceptos del arpa criolla, ¿sí? Que tiene fundamentalmente pues una connotación importante en lo que implica los tres estilos que se han difundido. Sobre esto hay mucha discusión, no hay ninguna verdad, simplemente es una aproximación de lo que se quiere pensar en cómo se puede establecer un tipo de lenguaje. Voy a permitirme leer solamente para agilizar. Dice: lo criollo tiene su significación más profunda en lo recio del toque, que significa potencia de ataque y fuerza expresiva. En el ámbito cultural y musical estaba asociado a lo campesino o sabanero y a la tendencia de utilizar el bordoneo en tenorete en la parte superior cercana a la culebra del arpa como máxima voz, y que sirve a la vez como sustento rítmico al baile. Esto es muy importante, toda la relación del arpa criolla con el baile, porque la forma de tocar los bajos del arpa y todo eso del arpa criolla se hacían para los bailes. Ahora el arpa se toca diferente porque ya no están los bailes en ciertas cosas, pero digamos que ha sido parte de ese fundamento. El manejo persistente de los bajos, que son marcados y profundos para el baile y el parrando, es una condición primordial del estilo criollo. Entonces, esta es una manera en que ya vimos al maestro Mario básicamente establecer esa manera de tocar el arpa y de cómo las tímbricas, que es un elemento muy importante. Ahora hablamos del arpa cromática, etc. Pero en general las tímbricas son el elemento muy importante para resaltar. Está el otro estilo, que es el estilizado, que básicamente pues tiene que ver con el alimento de los artistas de otros lenguajes armónicos. En el caso del arpa Torrealbera, como el maestro hizo sus búsquedas en otras regiones de Sudamérica, en el Caribe, introdujo las armonías, esas armonías colorísticas de las sextas, de las séptimas, ese tipo de sonoridades que de pronto en el arpa no estaban, y obviamente le cambió el carácter al arpa de cierta manera un poco más hacia lo romántico, hacia lo expresivo también de otras facetas del sentimiento. Entonces el maestro Torrealba, que ya van a hablar de él, pues indudablemente también fue una referencia. Todos los artistas que hemos tenido el instrumento al comienzo tocamos siempre concierto en la llanura o tocamos el maraquero, porque son piezas que ilustran básicamente, no solamente un compositor, ilustran toda una cultura de la arpa llanera. Y por último estaría el arpa contemporánea, le hemos llamado así, el arpa de hoy, que en su característica fundamental en algunos casos ha retomado eso que hablamos de la norma colectiva, que es el 6 por derecho, pero le ha introducido elementos ya de otras culturas. Por ejemplo, los músicos hacen en sus intervenciones arreglos con músicas del pop o músicas del rock o de ciertos sectores, y lo comienzan a mezclar y a tejer con elementos del joropo. Esa es otra tendencia, pero también han surgido otras técnicas, y aquí la grabación es un elemento muy importante que también valdría la pena en otra sesión hablar de cómo es que el joropo y la grabación han nutrido las técnicas interpretativas del joropo. Antes de la grabación el arpa se tocaba de una manera, después de la grabación el arpa se toca de otra manera. Fíjate que antiguamente el arpa, los bajos eran muy importantes. Cuando llegó el contrabajo, que el maestro Juan Vicente Torrealba propone, ya el arpa, digamos, se va hacia sus regiones medias para hacer otro tipo de cosas y permitirle que el bajo, por ejemplo, haga su función. Eso ya es un cambio de la manera de tocar del arpa frente a la grabación. Bien, ese básicamente es el aporte que quería hacer de introducción. Bien, entonces, muchas gracias. Gracias, maestro Néstor Mangola.